muy buenas tardes para todos. Antes de iniciar, quisiera dar las gracias a la Cort Medical y a la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica por permitirme participar en el segundo Congreso de Oncología y Radioterapia de El Salvador. El día de hoy les voy a hablar acerca del rol de la radioterapia en la era de la terapia neoadyuvante total en cáncer de recto localmente avanzado. Entonces, para que entremos un poco en contexto, les traigo un breve recuento histórico de lo que ha sido la evolución del tratamiento del cáncer de recto. Podemos ver cómo a principios del siglo, en 1908, se describió por primera vez la prostatectomía abdominoperineal, la cual no solamente tenía altas tasas de morbimortalidad, sino que también las tasas de recaída locorregional eran bastante altas, presentándose hasta en un 50% de los pacientes que eran llevados a esta cirugía. Posteriormente, con los avances en las técnicas quirúrgicas, en 1986 se describió la escisión mesorrectal total, donde estas tasas de recaídas locorregional se lograron disminuir a la mitad, encontrándose únicamente recaídas locorregionales en el 25% de los pacientes. Luego de ello, entre el año 88 y el año 91, se hicieron varias publicaciones que evidenciaron los beneficios de los tratamientos adyuvantes, ya sea con radioterapia o con quimiorradioterapia, donde se logró evidenciar una disminución significativa en estas tasas de recaídas locorregionales, encontrando a 5 años recaídas hasta de un 20% únicamente. Y finalmente, en el 2004, ya el estudio del grupo alemán nos habla que el cambio en la temporalidad de la quimiorradioterapia y pasarlo a el escenario neoadyuvante, pasando de un escenario adyuvante a un escenario neoadyuvante, nos brindaba beneficios no solo en términos del control local, mejorando las tasas de recaída locorregional, donde a 5 años se describían únicamente en un 6% en aquellos pacientes que recibían el manejo neoadyuvante, sino que también esto permitía tener beneficios a nivel de la respuesta patológica completa y a nivel de la tasa de preservación del esfínter anal, donde se documentó una preservación del esfínter hasta en el 39% de los pacientes. Luego de este gran hito en la historia del tratamiento del cáncer de recto, donde se estandarizó la quimiorradioterapia neoadyuvante como manejo estándar del cáncer de recto, se ha intentado adoptar nuevas modalidades terapéuticas o asociarlas a lo que ya es estándar, de manera que se pudiera impactar no solamente en las tasas de control local, sino también en las tasas de supervivencia global y en las tasas de supervivencia libre de metástasis a distancia. Y es por esto que en el 2014 surgen 2 estudios que asocian a este tratamiento de la neoadyuvancia con quimiorradioterapia y la cirugía, asocian terapia adyuvante. Sin embargo, no se logró encontrar un beneficio en términos de supervivencia global y en términos de recaída a distancia. En el año siguiente, en el 2015, buscando el mismo esfuerzo, haciendo el mismo esfuerzo por encontrar ese beneficio en estos desenlaces oncológicos, se publican 3 estudios que adicionan el oxaliplatino a el manejo adyuvante con 5-FU, donde en 2 de estos estudios se encuentra una mejoría en términos de supervivencia global y en términos de supervivencia libre de enfermedad, pero uno de estos estudios no encuentra diferencias en estos desenlaces oncológicos. Entonces, es así como podemos ver que todos estos esfuerzos que se han hecho a lo largo de estos años han logrado obtener una mejoría significativa en el control local de la enfermedad de estos pacientes, pero no se ha podido impactar en la supervivencia global de estos pacientes y en el control de la enfermedad a distancia. Esto probablemente se debe, o esto se explica, porque 1/3 de los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado desarrollan metástasis debido a que se cree que desde el momento del diagnóstico presentan enfermedad micrometastásica.
Y no solamente por esto, sino que también la adherencia a esos esquemas de quimioterapia adyuvante son bastante bajos. Únicamente el 43 al 60% de los pacientes que reciben manejo con quimioterapia adyuvante reciben el esquema de manera completa. Las razones de esto, ya sea complicaciones de su postoperatorio, retrasos en el inicio de la terapia con quimioterapia, o baja adherencia al tratamiento, teniendo en cuenta que al final el tratamiento es bastante largo. Entonces, esto o el hecho de que no se haya podido generar un impacto positivo para mejorar esas tasas de supervivencia global y de enfermedad metastásica a distancia, nos hacen plantearnos una nueva opción de manejo, una nueva modalidad de tratamiento que hoy en día está cobrando mucha importancia, mucha relevancia y está en el interés de muchos médicos tratantes del mundo de la oncología, y es la denominada TNT o terapia neoadyuvante total, la cual consiste en brindar ese esquema de quimioterapia adyuvante en el escenario neoadyuvante. ¿Cuáles serían los posibles beneficios de la terapia neoadyuvante total o qué motiva, cuáles serían las razones que nos motivan a creer que la terapia neoadyuvante total puede impactar en estos desenlaces que ya hemos mencionado de supervivencia global y de metástasis a distancia? Lo primero es que si se entrega la quimioterapia tempranamente en un escenario neoadyuvante, pues vamos a brindar un tratamiento temprano a las micrometástasis, que como vimos, hasta un tercio de los pacientes pueden presentar micrometástasis al momento del diagnóstico. Esto, por consiguiente, va a disminuir las tasas de metástasis a distancia y va a mejorar las tasas de supervivencia global. La segunda razón que motiva a plantearnos la opción de una TNT es la eliminación de los tratamientos postoperatorios, lo cual va a conllevar a una mejor adherencia al tratamiento y una posible menor toxicidad. Y finalmente, la última razón es una mejoría en el downstaging, lo que va a conllevar a mejores tasas de respuesta patológica completa, menor necesidad de ileostomía y menor duración de la misma. Posibles desventajas de la TNT, pues sencillamente que todos los pacientes van a recibir quimioterapia. Esto obviamente puede conllevar a un sobretratamiento en algunos de los pacientes, porque no todos los pacientes tendrían indicación para la quimioterapia adyuvante. En este caso, como no vamos a conocer esos factores de riesgo en la patología, pues todos van a recibir esta quimioterapia. Nos interrogamos además si el hecho de brindar esta quimioterapia en ese escenario adyuvante podría aumentar las tasas de complicaciones de la cirugía, y adicional a eso también nos interrogamos si este esquema comparado con la adyuvancia convencional con quimioterapia es más o menos costo efectivo. Entonces serían las posibles desventajas de este tratamiento. Entonces, para que entremos un poco más en detalle y conozcamos mejor estos esquemas de la TNT, porque como ya vamos a ver son varios esquemas, les traigo los tres principales estudios que se han publicado recientemente entre el año pasado y este año, y que son los estudios que están poniendo a la TNT bajo la lupa de muchos de los especialistas en el área de la oncología, y que nos están haciendo tener un interés muy particular por esta terapia neoadyuvante total. Entonces, el primero de estos estudios es el RAPIDO, publicado en diciembre del año pasado. Luego tenemos el PRODIGE 23, publicado en abril de este año. Y finalmente el OPRA, del cual realmente no hay una publicación todavía disponible. Fue presentado su abstract en ASCO del año pasado. Entonces, iniciamos con el RAPIDO. En el RAPIDO podemos ver que tomaron 912 pacientes. Esto fue un estudio fase 3, multicéntrico, aleatorizado, donde tomaron 912 pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma de recto, localmente avanzado, con al menos un criterio de alto riesgo en las imágenes diagnósticas, específicamente en la resonancia magnética. Algunos de los factores de riesgo era que el paciente tuviera un tumor T4, N2,
invasión extramural, vascular o compromiso de la fascia mesorrectal. Estos pacientes eran aleatorizados en dos grandes grupos. En el primer grupo se les entregó un tratamiento experimental, el cual consistía en una radioterapia de curso corto, seguido de 6 ciclos de KPOX o de 9 ciclos de FOLFOX. Y posterior a ello, el paciente era llevado a la excisión mesorrectal total. En el segundo grupo de pacientes recibía el tratamiento estándar que conocemos ampliamente, quimiorradioterapia neoadyuvante, una dosis total de 45-50 Gray, fraccionamiento de 1.8 a 2, en concomitancia con capecitabina. Luego de ello, los pacientes eran llevados a la excisión mesorrectal total y finalmente eran tratados con quimioterapia adyuvante, 8 ciclos de KPOX o 12 ciclos de FOLFOX, dependiendo del esquema que se escogiera. Entonces, como resultados, podemos ver que la probabilidad acumulada de falla del tratamiento a 3 años en el grupo que recibió el tratamiento experimental fue el 23.7% versus un 30.4% en aquellos pacientes que fueron tratados con el tratamiento convencional. En cuanto a la probabilidad acumulada de metástasis a distancia a 3 años, esta probabilidad era de un 20% versus un 26.8%, favoreciendo el grupo que recibió el tratamiento experimental. Entonces vemos cómo este estudio nos habla del beneficio que hay de este esquema de tratamiento en términos de metástasis a distancia. Y como vamos a ver ahora en esta diapositiva, vemos que la probabilidad acumulada de recaída locorregional a 3 años no fue diferente entre un grupo y otro, es decir, que hubo un beneficio en términos de metástasis a distancia, en términos de falla del tratamiento sin sacrificar las tasas de control local. Sin embargo, como podemos ver en esta segunda gráfica de acá, realmente no se evidenció o a 3 años no se ha logrado evidenciar un beneficio en términos de supervivencia global, lo cual creíamos que sí se iba a ver impactado si se impactaba a nivel de las tasas de metástasis a distancia. Otros hallazgos llamativos del rápido y que hace que este sea un esquema muy atractivo para los especialistas es la tasa de respuesta patológica completa, la cual se duplicó en el grupo que recibió el tratamiento experimental, donde vimos que este grupo de pacientes presentó una respuesta patológica completa de un 28%, comparado con un 14% en los pacientes que recibieron el tratamiento estándar. Y ya para finalizar, vemos que en cuanto a la toxicidad grado 3, fue alta, en un porcentaje alto, el 48% del grupo experimental presentó toxicidad grado 3. En cuanto al grupo que recibía el tratamiento convencional, vemos que el 25% de los pacientes presentaron toxicidad grado 3 mientras estaban en el tratamiento con la quimiorradioterapia concomitante, y el 34% de los pacientes que estaban en el grupo de tratamiento estándar presentaron la toxicidad grado 3 mientras se encontraban en el manejo con la quimioterapia adyuvante. Sin embargo, es importante resaltar que la toxicidad que fue presentada más frecuentemente en el grupo del tratamiento experimental y durante la fase de la quimiorradioterapia en el esquema convencional fue diarrea, y que la toxicidad más frecuente que presentó el grupo que recibió el tratamiento convencional durante el esquema de adyuvancia con quimioterapia, pues fue la neuropatía. Entonces pasamos al segundo estudio, el PRODIGE 23, donde tomaron 461 pacientes. Este también es un estudio fase 3, aleatorizado, multicéntrico. Tomaron 461 pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma de recto T3, T4, M0. Lo aleatorizaron en 2 grupos. El primer grupo, que recibió el tratamiento experimental, constaba de 6 ciclos de folfirinox. Vemos entonces que aquí se hacía una quimioterapia de inducción que asociaba al FOLFOX el irinotecan. Luego de ello, el paciente recibía quimiorradioterapia de curso largo, 50 Gray en fraccionamiento de 2 Gray, en concomitancia con la capecitabina. Luego el paciente era llevado a la sesión mesorrectal total
y finalmente se le entregaban únicamente 6 ciclos de Folfox durante 3 meses, en la quimioterapia adyuvante. Ya en el tratamiento estándar, el otro grupo que recibía tratamiento estándar recibía quimioradioterapia de curso largo. Aquí obviamente no había la quimioterapia de inducción, luego eran llevados a la cirugía y finalmente se le brindaba quimioterapia adyuvante, pero no por 3 meses, sino por 6 meses. Como resultados, entonces vemos que este estudio nos demuestra que con el esquema experimental hay un beneficio en términos de supervivencia libre de enfermedad a 3 años, donde este es del 76% para el grupo que recibió el esquema experimental, comparado con un 69% en el grupo que recibió el esquema convencional. Sin embargo, nuevamente vemos que no hay un beneficio en términos de supervivencia global a 3 años, y en cuanto a la supervivencia libre de metástasis a 3 años, sí vemos que este estudio evidenció una mejoría en términos de supervivencia libre de metástasis, favoreciendo con un 79% el grupo que recibió el esquema experimental comparado con el grupo que recibió el tratamiento convencional. Adicional a eso, otros hallazgos llamativos de este estudio es que si bien hubo una mejoría en la supervivencia libre de metástasis a distancia, nuevamente no se sacrificó las tasas de recaída local, no hubo diferencias entre un grupo y el otro. La toxicidad grado 3 y 4 durante los tratamientos, nuevamente en la neoadjuvancia con FOLFIRINOX fue un 46%, y cuando se encontraban los pacientes en los grupos en los momentos de la quimio-radioterapia concomitante, vemos que en el grupo que recibió el tratamiento experimental únicamente el 3% presentaron toxicidad versus ningún paciente en el grupo convencional, pero cuando ya se evalúa la quimioterapia adyuvante, pues la toxicidad fue mayor en el grupo que estaba recibiendo el tratamiento convencional, un 76% comparado con un 45% en el grupo experimental. En cuanto a la adherencia del tratamiento, llama la atención que el grupo que recibió el tratamiento experimental, el 92% de los pacientes completaron el esquema de FOLFIRINOX. Luego, en la parte de la quimio-radioterapia concomitante, realmente la adherencia fue muy buena en ambos grupos, 95% en el grupo experimental, 99% en el grupo que recibió el tratamiento estándar. Y ya en la parte de la fase ya de la adyuvancia, de la quimioterapia adyuvante, las tasas de adherencia fueron bastante bajas. Únicamente el 22% de los pacientes del grupo que recibió tratamiento experimental recibieron al menos el 80% de la quimioterapia, y con respecto a los pacientes del grupo del tratamiento estándar, únicamente el 51% recibió al menos el 80% de la quimioterapia adyuvante. Entonces vemos cómo cae la adherencia en el escenario de la quimioterapia adyuvante. Pasamos entonces al último estudio que les traigo, que es el OPRA. Como les dije, este todavía no tiene una publicación, este es un estudio fase 2, desarrollado por el grupo del Memorial Sloan Kettering Center. Vemos entonces que en este estudio tomaron 324 pacientes con diagnósticos de adenocarcinoma de recto estadio 2-3, donde aleatorizaron los pacientes en 2 grupos. Un primer grupo denominado el tratamiento de inducción y un segundo grupo denominado el tratamiento de consolidación. Básicamente lo que cambia entre un grupo y el otro es el momento en el que se entregaba la quimioterapia. En el grupo de inducción, de tratamiento de inducción, se entregaba una quimioterapia 4 meses de Folfox o de Capeox, y luego el paciente era llevado a el manejo con quimio-radioterapia concomitante de curso largo. Luego de ello se hacía una restadificación, más o menos 8 a 12 semanas después de haber finalizado este tratamiento. Esta restadificación se hacía con el tacto rectal y con la sigmoidoscopia, y en aquellos pacientes donde se evidenciaba una respuesta clínica completa, se dejaba en vigilancia activa bajo el seguimiento del watch and wait, y los pacientes que tenían respuesta clínica incompleta, pues sí eran llevados a la cirugía, a una decisión mesorrectal total. Luego, lo mismo ocurría con el tratamiento de consolidación, pero en este caso no se entregaba la quimioterapia de manera inicial, sino que se hacía el curso largo de quimio-radioterapia concomitante con capecitabina, y posterior a ello se entregaban los 4 ciclos de Folfox o de Capeos, y nuevamente se hacía la restadificación
como ya se los mencioné, en el caso que hubiera una respuesta clínica completa, el paciente quedaba en vigilancia bajo la estrategia del watch and wait, y si no, el paciente era llevado a la cirugía. Vemos entonces que a 3 años encontramos que realmente no hay una diferencia entre un esquema y el otro en términos de supervivencia libre de enfermedad o de supervivencia libre de metástasis a distancia, pero sí llama la atención un desenlace que es la preservación de órganos, donde sí hubo diferencia entre un esquema y el otro, favoreciendo el esquema de consolidación, donde vemos que la preservación de órganos fue del 58%, comparado con el 43% en aquellos que recibían primero la inducción con quimioterapia. Entonces, esto nos hace pensar que para aquellos pacientes donde se desee preservar el órgano, es mejor iniciar el esquema de tratamiento con quimio-radioterapia y luego consolidar con la quimioterapia. Otros hallazgos llamativos, la adherencia a la quimioterapia, pues fue prácticamente igual entre ambos esquemas de tratamiento, es decir, que no impacta mucho el momento en el que se entrega la quimioterapia con respecto a la adherencia a esta. Entonces, como podemos ver, dentro de este término de terapia neoadyuvante total, vamos a vernos enfrentados a diferentes esquemas de tratamiento, pero estos esquemas no difieren solamente en el número de ciclos o en los medicamentos que se usan en la quimioterapia, sino que también difieren en la manera en la que se está entregando la radioterapia, difieren en el fraccionamiento y la dosis, en la temporalidad en que se entrega esa radioterapia e incluso en los volúmenes que se van a tratar en la radioterapia. Entonces, brevemente, para que tengamos claridad cómo se entregó la radioterapia en cada uno de estos esquemas, vemos que en el rápido se entregaron 5x5, un tratamiento que se llevó a cabo en una semana. Esta dosis se entregaba a la pelvis y se debía de entregar antes de iniciar la quimioterapia con capecitabina o con Folfox. Para el Prodigy 23 vemos que el fraccionamiento fue convencional, 2 Gray hasta 50 Grays. Esto se entregaba en 5 semanas y se entregaba después de la quimioterapia de inducción con el esquema de FOLFIRINOX. Y aquí lo que se hacían eran 2 volúmenes, 2 Gray hasta 44 a nivel de la pelvis y luego un refuerzo secuencial hasta 50 a nivel del tumor macroscópico y de los ganglios comprometidos. Y finalmente en el OPRA también se hizo uso de un curso largo, se entregaba una dosis total de 54 Gray. Vemos que en este esquema en particular hay un escalamiento de la dosis porque recordemos que la intención de este esquema es la preservación del órgano. Entonces se entregaba una dosis total de 54 Gray, esto en concomitancia con capecitabina, y como vimos los resultados favorecen a la entrega de la quimio-radioterapia de manera inicial y luego consolidar con la quimioterapia. Se entregaban 1.8 Gray hasta 45 Gray a nivel de la pelvis y se hacía un refuerzo integrado en fraccionamiento de 2 Gray hasta 50 Gray a nivel del tumor y los ganglios, y posteriormente un refuerzo secuencial hasta una dosis total de 54 Gray a nivel del tumor y los ganglios. Entonces, ahora entendiendo qué es la TNT, qué motiva a plantearnos la TNT como una opción de manejo, conociendo ya los desenlaces que les mostré de los diferentes estudios que se han publicado recientemente sobre esta estrategia de tratamiento y conociendo las particularidades de la radioterapia y el rol de la radioterapia en esta era de la terapia neoadyuvante total, es normal que surja la siguiente pregunta, y es normal que nos preguntemos si ya estamos en ese momento de ofrecerle la TNT a nuestros pacientes, si ya llegamos a ese punto en el que podemos impactar en metástasis a distancia sin sacrificar el control local, y si ya deberíamos estar ofreciendo este manejo a nuestros pacientes, e incluso preguntarnos si este ya es el estándar de manejo en la actualidad para el manejo de cáncer de recto localmente avanzado. Entonces, mi respuesta para responder a estos interrogantes, que básicamente se resumen en si podemos implementar esta TNT en la actualidad o no, desde mi punto de vista, es que realmente la literatura, la evidencia todavía está bastante inmadura.
La evidencia actual debe de madurar para poder adoptar esta estrategia como un estándar de tratamiento. Sin embargo, esto no quiere decir que esta opción terapéutica que estamos viendo el día de hoy tiene unos resultados que son muy llamativos, muy atractivos y que nos hacen pensar en que este probablemente va a ser el futuro del manejo de aquellos pacientes con diagnóstico de cáncer de recto localmente avanzado. Vemos que esta terapia tiene beneficios no solamente en la respuesta patológica completa y en la supervivencia libre de enfermedad y en las tasas de preservación de órganos. Esto hace que sea una estrategia de manejo muy atractiva, pero en la actualidad todavía no lo podemos adoptar como un estándar de tratamiento. Sin embargo, sí lo podemos contemplar en el escenario de una junta multidisciplinaria donde nos acompañen los colegas oncólogos clínicos, los cirujanos, y entre todos podríamos plantear esta opción de la terapia neoadyuvante total. Cualquiera de los esquemas que les mostré pueden ser aplicados o planteados para pacientes que tienen alto riesgo de presentar enfermedad metastásica a distancia o aquellos pacientes que rechazan la cirugía y que desean la preservación del órgano. Entonces, si bien hoy en día este no es el estándar, yo creo que este puede ser el futuro del tratamiento del cáncer de recto. Pienso que hacia allá vamos. Los resultados, los que tenemos todavía a corto plazo, son bastante prometedores, pero son tan prometedores que nos permiten plantear esta opción de tratamiento en el escenario de una junta multidisciplinaria para casos muy selectos que se podrían beneficiar de este tratamiento. Entonces, con esto finalizo. Nuevamente, muchas gracias a todos por su atención, a la Court Medical y a la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica por permitirme compartir con ustedes esta información, y espero que esta charla sea de su agrado y sea de provecho para ustedes. Feliz tarde.